Bueno, antes de empezar la tertulia, ¿crees Genomic? ¿Crees Genomic, Federico? Mira, yo hoy se lo mandaría a Feijóo, porque, claro, como tiene que consultar a los consultados que él consulta y que le consultan a él, Sí. pues a lo mejor esa torsión para preguntar la pregunta de la que tú tienes respuesta, pero que los otros no, etcétera, yo creo que eso tiene que hacer crujir las cuadernas, o sea, las rodillas, el hombro. Bueno, y al resto también, ¿eh? No, el otro, imagínate, tienen que estar agachados y pueden tener aquí. Porque yo ayer a Feijóo le vi de que tiene muy buena planta, estaba No, muy Feijóo recto, está él. como una Sí, rosa, sí. los que tienen que estar hoy así son los otros, Bueno, pues los consejeros del aconsejado. El Crees Genomic, la verdad es que, fíjate, para la artrosis de rodilla, para los dolores de espalda, el codo de tenista... Las vértebras. Las vértebras, sí. La fosa cervical. Y la investigación Fíjate, con células Iván madre... Redondo, que ya le hemos mandado el esguince cervical el otro día en Cataluña. Pero se ha recuperado, ¿no? El otro día le vimos en Quintos de Mora y estaba... No está claro que fuera él. Bueno, pues no, es pero que hoy ahora ya tienen dobles. Hoy ya no le mandamos Esto es más, un régimen semisoviético y ya hay dobles. No, el que vaya por su cuenta, hoy no le vamos a... No. Bueno, para los dolores articulares, los que tenemos por el desgaste natural y luego por la práctica deportiva también, que no tiene por qué ser... Y luego en política, que en Galicia como en todas partes tienes que estar todo el rato haciendo así. Claro, eso te ocasiona... La humedad también es mala. Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca ya tienen clínica los de CRES. Pueden pedir cita en el 91 445 0004, 91 445 0004 y la primera consulta es gratuita, Federico. Bueno, vamos a entrar en la tertulia. Iñaki Yacuría, Pepe García Domínguez, Maite Rico, bienvenidos. Hola, bueno, hay un asunto inevitable hoy, pero como va a venir luego Juan Pablo Cardenal con este libro, que ya adelanto que es un libro absolutamente extraordinario, o sea, de un trabajo que es de un barcelonés indignado, te sonará, o sea, indignado, que ve cómo todo en el mundo va contra España y contra Cataluña, todos mienten, pero de la manera más bellaca, miserable y analfabeta, y nadie nos defiende. Entonces, y luego algo que vendría bien, yo espero que Marchena, si todavía es capaz de leer, y sus unánimes, y sobre todo Luciano, que se inventó la ensoñación, lean esto para que vean hasta qué punto prevaricaron o mintieron con la ensoñación. Porque esto demuestra cómo estuvo todo minuciosamente preparado durante muchos años, toda la organización exterior, para preparar la independencia. En el año 2000, que es cuando empieza la investigación, está ya y cuenta cómo se va forjando hasta convertirse en un monstruo. Y cómo ni el Estado, ni ningún gobierno del Estado hace absolutamente nada al respecto. Pero va universidad por universidad, centro por centro. Es un trabajo de orfebre. Pero yo ayer, cuando leí y oí, y ahora lo he vuelto a decir, que el vicepresidente del gobierno va a ser el mediador entre el presidente del gobierno y el inhabilitado presidente de la Generalidad, yo creí que lo había leído casi todo. Pero que el mediador del gobierno sea el gobierno, chico, es que el gobierno está en el golpe. O sea, el relator, 2 veces. Ahora es el relator, ¿no? Va a ser el redactor a este paso, porque como Pedro Sánchez no redacta... Bueno, es que hace tiempo que el que redacta la agenda catalana del gobierno y la estrategia es Pablo Iglesias. Yo creo que desde la reunión que mantuvo con Junqueras y Roures, y Sánchez ha asumido todo este plan, pero el que lo define es Podemos. Es normal que esté en la mesa porque él es el que decide. Y luego hay otra cosa también que yo creo que es para que pueda incorporarse Per Aragonés. Es que Republicana, como al Sánchez al aceptar y recuperar como interlocutor a Torra, Esquerra no pintaba nada ahí, ¿no? Entonces, bueno, al revés, estaban encantados porque les han birlado la mesa. Estas cosas de triquiñuelas, de tahúres, de baja estofa. Todos se van engañando entre todos, porque Sánchez pretende engañar a los independentistas. Entre los independentistas se pretenden engañar entre ellos. A ver, Esquerra y Puigdemont, ¿quién engaña más, no? Bueno, es la mesa. Eso, ¿no? Que Pedro Sánchez no se acaba de creer, no sé hasta qué punto ha comprado el relato a Pablo Iglesias y tal, y está aplicando su programa, o simplemente él está, como siempre, haciendo de trilero, ¿no? Juego de trilero, ganando tiempo y a ver qué pasa. Y si en un momento dado tiene que dar la patada a la mesa, la dará, ¿no? No lo sé, ya a lo mejor es que soy demasiado optimista, pero me da que no se acaba de creer esta mesa de negociación. Yo no sé, Pepe, pero la impresión de que estamos... Bueno, fíjate, Urkullu, que es muy elemental, pero la ventaja de los elementales es que se les entiende.
Dice, bueno, es que no se sabe el Estado, la situación, claro, lo de Cataluña influye, Leche, es que lo influye todo. Es que como se enfade una de las dos patas del separatismo, te convoca mañana Torra a elecciones y entonces, ¿en qué queda la estabilidad gubernamental? En nada, porque van a ver cuál es más salvaje de los dos. Yo lo que no sé es, esto es adivinar, pero aquí de pronto la prueba de que convoquen elecciones a la vez el PNV, que no son pardillos y que siempre tienen buena información de Cataluña, Feijóo, que en cuanto ha visto lo de PNV, dice, y yo también, por lo que pueda pasar, a lo mejor es que piensan que en Cataluña en cualquier momento estalla ese pacto de no agresión relativo entre las dos fuerzas. ¿Eso cómo lo ves, Pepe? Yo lo que veo, y supongo que coincidiré con Iñaki quizá, es que viene el tripartito. Es decir, lo que tenemos en el horizonte es una reedición, el tercer tripartito, un tercer tripartito con un propósito de la Esquerra que sería no nos vamos a situar fuera del marco legal, por lo menos durante el impasse de una generación, pero a cambio... Mira, la gran obsesión de Junqueras son las mayorías cualificadas. Ellos se han dado cuenta de que con el 51% no lo tienen, pero en fin, ni con el 49, ni con el 50, ni con el 51, con mayorías pírricas dentro de Cataluña no se va a la independencia. Se puede ir a la cárcel, pero no a la independencia. Él cree en las mayorías cualificadas. Es decir, con un 70% del censo catalán apoyando opciones soberanistas, se legitimaría internacionalmente el proceso. Eso que ves ahí, con un 70% habría apoyos internacionales de verdad, no testimoniales. Por tanto, hay que conseguir el 70%. Para conseguir el 70% ponemos a un charnego renegado aquí en Madrid, Rufián, y para seducir, que es la expresión de ese lenguaje, para seducir al cinturón de Barcelona, a las periferias que están con la roja, estos charnegos que no se enteran mucho de nada, pero que, en fin, se les puede convencer con dinero, ya que no con argumentos identitarios. Hay que conseguir, no una reforma constitucional, porque eso es imposible con el PP y los fachas de Madrid. Lo que se puede conseguir es un concierto como el de los vascos. Es decir, vamos a tratar de atraer al independentismo a los castellanoparlantes de segunda, tercera generación con dinero. Con dinero, mira, te vamos a subvencionar el piso, vas a ganar más dinero a fin de mes, te comprarás un coche, porque te lo vamos de alguna manera a sufragar nosotros. Esa es la vía. No ha podido ser con la inmersión lingüística, no ha podido ser con la aculturación institucionalizada, hagámoslo con una chequera. Y ese es el proyecto. Es un proyecto que acabará pagando Andalucía, porque sabes que la financiación autonómica es un juego de suma cero. Y Teruel, que ahí sí que va a existir el otro. El de Valencia va a existir en ese instante. Es que yo sí que creo que aquí lo único que puede desmontar esto es Puigdemont, porque Puigdemont se quiere cargar ese tripartito. Entonces, la duda esta de convocar elecciones rápidas... Es que los de Cornellá no le van a votar nunca a él, ese es el problema. Ellos, los de la Esquerra, creen que sí que les pueden votar, ya lo veremos, pero a él no. Pero a Esquerra nunca la han votado. Pero él puede ganar las elecciones perfectamente. Va a hacer un gran acto en Perpiñá, creo que el 29 de febrero. ¿No? Entonces ahí empieza la selección. Y yo a Esquerra no la veo con Junqueras en la cárcel, con unos liderazgos muy débiles, porque Per Aragonés es como un pequeño burócrata que ha salido del partido, no tiene líderes. Y Puigdemont mantiene Tú ves TV3 es por Puigdemont. Sí, es que es la generalidad. Sí, pero las encuestas no le dan en cambio. Bueno, pero no le dan muy lejos, ¿eh? Le dan 4 puntos y le daban 5 abajo y le ganó. Eso es lo que a mí me cuesta, cómo es posible, suele tropezar, después bueno, hemos visto cómo actúa Torra, todo el caos que han creado en este tiempo, cómo es posible que todavía, pues yo entiendo que sí haya gente que, en fin, que Esquerra Republicana sí puede tener posibilidades, pero ¿cómo es posible que Junts pel Cat todavía tengan arraigo electoral? Porque eso es una máquina de lavado de cerebros absolutamente inimaginable. Perdona, cerebros que llegan lavados de casa, ¿eh? Bueno, claro, sí. A eso me refiero. Y esto, bebé, es pero yo estoy en eso, es decir, en cualquier momento, antes de que llegue el tripartito, que sería la muerte de todos los hijos de Pujol, porque todas esas variantes, ayer estaba Artur Mas acariciándole la fregona a Cocomocho y tal, pero es que todos se van al guano o a la cárcel. Porque es que encima pueden presumir de limpiar la corrupción en Cataluña, que significa meter en la cárcel a todos los de la exconvergencia. Entonces, claro, ellos tienen que impedirlo. Y lo tienen que impedir este mes.
Ayer en el sondeo que publicaba la Vanguardia, una de las preguntas era ¿qué papel cree usted que debe jugar Puigdemont en ese eventual proceso negociador? Y el 53,6% de los consultados decía que ninguno, que Puigdemont no tenía que pero tener es una encuesta tan socialista, sesgada, claro, tan tripartita, que solo falta el conde de Godó de ministro de Gobernación. O sea, pero en todo caso, las encuestas lo que te dan es una diferencia escasa, muy escasa, sobre todo porque la Esquerra siempre le han ido mal las elecciones. Es que yo creo que esto le pasa como a Susana Díaz, que el problema no es que su gobierno fuera malo, que era infame, es que como candidata era tan mala que era peor que su gobierno, gracias a lo cual ganó la derecha. Con otro candidato eso te lo dicen, te lo dicen en el PP, Marín cuando amanece y hasta Vox. Dice, no, aquí las elecciones, gracias a Dios, las perdió Susana Díaz, que es una pésima candidata. Es que no tiene... Mira, si no tienes TV3 para venderte la mula ciega, y la TV3 la tiene el Cocomocho y Torra y tal, es que es muy difícil ganar las elecciones. La prueba es que no las han ganado. El discurso de Puigdemont es un discurso populista 100%, valo sentimental, yo soy el que me he escapado, mantendremos... Ahora se quiere presentar, está pensando en la idea de presidente de la República Catalana, presentar un candidato, o sea, el de la Generalitat, ¿no? Para estar en los carteles. Entonces yo creo que conecta mucho mejor con ese independentismo irredento, que la gente ya sabe que es un desastre económico, tal, pero dice, me da igual, es casi una religión. Entonces ves al Per Aragonés... Eso se refería con la ensoñación. Claro, bueno, pero es que no es ninguna ensoñación. Igual que lo de Hitler no fue una ensoñación, fue una ensoñación hasta que se convirtió en realidad. Yo creo que ahí Sánchez y Junqueras tienen que tratar de matar políticamente o desactivar a Puigdemont, pero mientras Puigdemont corra por Europa, venga a Perpiñán, no sé qué... Hay otro factor que me parece importante. El movimiento Puigdemont, Junts per la República, es básicamente un partido rural. Es decir, es un partido que tiene muy poca influencia en el área de Barcelona y que está implantadísimo en Gerona, en áreas de Tarragona. Es decir, es el partido del campo catalán, es el partido campesino. La terra ferma. El PDeCAT no es exactamente eso. Es en parte eso, pero no exactamente. El PDeCAT, a ver, Artur Mas es un señor de Barcelona, y ya se lo ves. Ya se lo ves, o sea, la pinta, la plástica, la estética. Este tío no viene de guardar cabras. Era el favorito de Marta Ferrusola. Sí, porque bueno, chico de Barcelona. Porque parecía Kennedy, no parecía un carlista del siglo XIX. Y porque todo el grupo del Piñol, que ese sobre el que, aunque no pertenecía a ellos, sobre el que realmente gobierna. Sí. Bueno, pero se convierte en el jefe político porque era el que tenía, digamos, la mano de Pujol y de la señora de Pujol. Y por lo tanto, pues Pujol hijo, el Madí y compañía, pues hacen ese grupo. Pues claro, ese es un grupo muy barcelonés, muy de Pujol, muy de un tipo de Cataluña que en el fondo sigue estirando la V de Madrid. Prenafeta, que es el... Mas trabajó con Prenafeta. Sí, pero en todo el sector negocios de Convergencia, hacia la Verga, Mas era uno de ellos. Pero al margen de eso, Mas es un señor de la calle Tuset de Barcelona, ¿eh? Sí. No viene de una comarca remota, aquellos desiertos lejanos, no viene de ahí. Y ahora mismo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya es básicamente gente designada digitalmente por Puigdemont que tenían muy poco que ver con Convergencia o con el PDeCAT y que simplemente son fanáticos. Es que fanáticos de su entorno personal. El PDeCAT no ha pintado absolutamente nada. Y el PDeCAT, si hay algo en la derecha catalana que tenga algo que ver, siquiera remotamente, pero tangencialmente si quieres, con eso que es esa leyenda de la burguesía catalana, es el PDeCAT. Sí. Lo de este no, lo de este es otra cosa, es una especie de neocarlismo del siglo XXI. Por tanto, que el PDeCAT en algún momento, es decir, si se vuelven a ver marginados, como les pasó la otra vez, que no tienen ni un solo diputado en realidad, pueden acabar confluyendo en otra cosa y creándose una candidatura, llámale como quieras, del famoso catalanismo moderado, enfrentada a Puigdemont. Pero el problema es que el botón nuclear famoso lo siguen teniendo ellos, ¿eh? Quiero decir que si Esquerra tuviera la capacidad de forzar o no elecciones en Cataluña, pero no la tiene. Y además no ha sido capaz de... O sea, toda esta historia de la mesa ha sido una metedura de pata colosal de Zapatero, de su sucesor, de Zapadós, o sea, de Sánchez y de Iglesias. Porque ha ido exactamente en la dirección contraria a la que preveían. Estos veían, dice, bueno, vamos a venderles unos avalorios a los indios, pero como fueron ellos de indios, yo contaba ayer que parecía Alba de América, cuando lleva Colón a Barcelona, algunos caciques indios, a ver a los reyes católicos.
que fue allí. Como Cataluña no tenía nada que ver con España, recibían en Barcelona los Reyes Católicos a Colón. Bueno, y entonces entran los indios, ves en la película que entran ahí porque la gente está muy vestida. Y ellos van con unos taparrabos y tal, aseadicos, pero verdad, para el Caribe, para zonas más cálidas. Bien. Entonces era lo mismo. Llegan allí y quedan fascinados por el grotesco espectáculo de esos vigorosos soldados que llevan chistera y alpargatas, que es la negación del ejército. Pero bueno, se quedan fascinados. Viene el esguince cervical de Iván Redondo, he tenido el honor de ser recibido por un pelanas inhabilitado. Entonces, ellos que iban a engañar al indio, resulta que el indio les engaña a ellos. Y vienen con los avalorios de la Generalidad. Al final la mesa ha servido para fortalecer justamente... Pero enormemente. A Puigdemont y a Torra. Y a Torra. Lo que yo no entiendo es cómo... Supongo que debe estar frustrado, bueno, tendrá esperanzas electorales, pero que Junqueras sacrificado y encarcelado, que no logre sacar rédito a su sacrificio... Por eso está tan crispado en las entrevistas. Bueno, por eso el follonero ya multiplica el betún. Yo creo que pronto ya va a tener que hacer abluciones. No, pero quedó como un auténtico fanático. Ahí sí se demostró. Es que siempre lo ha disimulado, pero aquí ya se le está ya saliendo por los poros. ¿No? Hay una cosa que es ridícula, es Soraya Sáenz de Santamaría quedó rendida a los pies de Junqueras, venía aquí, no, el que es moderado Junqueras, si era el que preparaba el golpe de Estado. Bueno, y luego es el que empuja a Puigdemont que iba a convocar elecciones. Pero es por la componente meapilas, creo yo. Lo meapilas aquí es les gusta mucho en Madrid. No sé por qué. No, pero porque Puigdemont de meapilas no tiene nada. Finge mucho, es el estilo Sopena, que es el que ha triunfado aquí. La sopa minestrone de, no, pero... ¿Sabes esa cosa así abacial? Torrata que cultivan y también. Tal. Y tú coges a un idiota de Madrid y le pones a un catalán hablando con voz engolada y automáticamente dice, oye, con ese se puede hablar. Con todo vaticanista. ¿Pero qué? Sí. Pero vaticanista de las cavas del Vaticano, o sea, de las bodegas más infectas. El modelo es Enric Sopena, el tío que redacta el editorial único de la prensa catanazi contra el Tribunal Constitucional. Juliana. Sopena. Sí. Pobre Sopena. ¿Por qué me habré confundido? Bueno, pues... No, Sopena... Porque venía del Opus. No, es que Sopena venía del Opus. Y sin embargo, tal vez porque venía, es menos abacial que... Sopena es un paradigma PSC. Es sí, así. típico. Pero en cambio, este otro, el siniestro, este es esa cosa cenagosa... de sacristía. Perdona, el PSUC Fíjate católico. que Iceta también es así. Como Comín. Pero si Iceta iba para cura, igual que su hermana. Sí, te digo que es que hay un componente. Ese componente de curas renegados que reniegan de Dios, del catolicismo. Claro, el catolicismo es universal. Iceta y su hermana. Su hermana era la líder del MUEC, Movimiento Universitarios Católicos. E Iceta viene de esto. Viene de la sacristía y tiene maneras. Tiene algo de canónigo inconcluso, Bueno, Pere Aragonés está ahora mismo en TV3 precisamente concediendo una entrevista. Qué tragedia allí llamarse ha Aragonés, reconfirmado que él va a estar, por supuesto, en esa mesa de negociación, que no se va a desaprovechar la oportunidad, que por si ellos fuese, si hubiese un mediador, bueno, sería muchísimo mejor, pero que no es una condición excluyente. O sea, que aceptan a Iglesias como mediador del gobierno, siendo vicepresidente del gobierno. No está mal, ¿eh? Quiero decir, es verdad lo que decía Iñaki, es verdad que ahí lo que ha engarzado cosas que no tienen, por esto este es un gobierno comunista, porque lo que empasta todo el bloque de poder es Podemos, es lo único que tiene en común Bildu, el PNV, la Esquerra, los pedecatos, los mentecatos y todos los catos. Y no se puede perder hay de una vista. reunión muy importante que fue de Sánchez con Colau. Al día siguiente de verse con Torra se reúne con Colau y esa reunión es muy importante porque Colau ahí, estuvo como a dice punto Pepe, de besarlo en la boca como a Domènech lo besó Pablo Iglesias. cuando están cocinando tripartito. Yo creo que esas reuniones, ¿no? Y entonces sale encantada Colau, ya nos va a dar A mí me puso hasta una querella por decir que Roures, por decir que esa especie de furgoneta negra, que es igual que la de Narcos, porque era igual que la de Narcos, cuando lleva a su dacha, a su inmensa mansión, a Junqueras y a Pablo Iglesias, pues es que ahí están los dos tripartitos, el de allí y el de aquí, que ese es su proyecto, el tercer tripartito. Ahora bien, cuidado, porque el tercer tripartito lo que hizo fue que los que no estaban, es decir, entonces Convergencia, Artur Mas, se radicalizaran y dijeran, no, vosotros sois posibilistas. Ahora los patriotas somos nosotros. Y eso crea una situación intransitable.
Sobre todo porque yo de verdad no he visto una cosa peor preparada y que salga de manera más ridícula. Para los españoles es humillante, pero para los catalanes es doblemente humillante porque encima el que iba a ser estafado va y les ha estafado a ellos. O sea, los que han salido mal han sido los del PSOE y los de la Esquerra. Y el que sale bien era el tonto, que era el que iban a engañar. Si es que al final van a ser los listos. Es que claro, ¿por qué? Porque son unos fanáticos más consecuentes. Sí. Y porque tienen en cuenta otro factor, que a veces aquí se olvida. Los comuns, la mitad del partido, el 50%, es explícitamente independentista. Claro. No es que sean esa cosa podía soberanismo, ser no se sabe muy bien qué decir. No, son CUP. independentistas. Podía ser la CUP. Sí, son una especie de CUP urbana. Jaume Asens. Sí. Jaume Asens, que es la mano derecha, ¿no? El Pero no portavoz solo del Jaume Asens, Congreso. la mitad de los comunes son así. El portavoz del Congreso, íntimo amigo de Pablo Iglesias, es un independentista. El otro día, cuando a Boye, ¿no? le dice, tiene que usted pagar la indemnización por tal, Jaume Asens diciendo, intolerable que se persigan a los abogados. Oiga, Porque abogados. Se refiere a los terroristas secuestradores de industriales. y sonó de ministro Asens, ¿eh? El teléfono de Asens es el que llevaba Errejón, eso lo cuenta Constantini en el libro, ¿no? El teléfono por si les arrestaban, ¿no? Cuando hacían, bueno, pues el rodear al Congreso y todo este tipo de acciones, ¿no? El Colacel, Federico, ¿te parece que se lo enviemos hoy a los compañeros tanto de ABC como del diario El Mundo, que han hecho dos especiales extraordinarios? Especiales dedicadas a Gistau. De La Razón, por cierto, tenemos que mencionar a Usía, que se acuerda, por supuesto, también y hay que recordar que ahí en La Razón Gistau. Es donde empieza Gistau. Gistau se lo inventa Tomás Cuesta. Sí. Yo ayer que estuve en el tanatorio, que fue una cosa emocionante, la madre de Gistau, que no la conocía, Isabel, bueno, iba yo a consolarla, acabó consolándome a mí. Gente de una entereza, de un valor. Pero verdaderamente una gente extraordinaria. Sí. Su mujer, su madre, sus hermanas. Las traté, digo, hombre, ahora venías un día para salir de esto, que han sido 2 meses atroces. Veníos a ver la crónica, Rosa. Ah, pues sí, nos vendremos y tal. Porque lo difícil ahora es vivir, es reanudar la vida de otra manera, ¿no? Dirige Luis Enríquez a la viuda una carta, ¿no? Imaginaria, ¿no? De cómo sería ese homenaje a David, ¿no? En donde aparecen, bueno, pues todas las mujeres de su vida, empezando por su mujer, por supuesto, pero por sus hermanas y su madre, y también todos los personajes que él admiró, ¿no? Y la verdad es que es una muy original y muy sentida, y bueno, ahí está también el artículo de Luis Herrero, que ayer Luis se emocionó, la verdad es que presentando el programa, leyendo el artículo que hoy pueden leer en el diario. Yo siempre le dije, bueno, Luis, si yo me voy antes, como Antonio Herrero, como estuvimos en el funeral, que es a lo que más recordaba, lo de Gistau, es a lo de Antonio, hace 21 años, va para 22. Digo, yo le dije entonces, Luis, la misa en latín y el cura a favor. Y él se quedó encargado de eso. Yo ya puedo prescindir del cura porque no me fío. La misa en latín y Luis a favor. Te iba a decir que iba a costar, que va a costar encontrar. Prefiero a Luis. No creas. No creas. ¿Sí? No creas. Uy, no, ahí va. Viene de Siberia, que lee la memoria del comunismo en Siberia. El Colacel para los compañeros de ABC. Para el ABC, para La Razón y La Razón Mundo, también donde supuesto. empezó. Sí, me contó Tomás Cuesta que para empezar, como era una columna muy corta y Gistau era de trazo largo, le gustaba extenderse y tal, lo tuvo un mes escribiendo mañana y tarde columnas que tiraba a la papelera para acostumbrarse a lo corto. Que es lo más difícil que hay en ¿Cómo la es Tomás, ¿Cómo es Tomás, Bueno, Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Direct, Silvia. Para proteger a los nuestros, a nuestra familia, lo que más nos importa. Fíjate hoy cuando en el cónclave gallego se reúnan tus paisanos para decirle a Feijóo qué les parece lo que pregunte Feijóo, que va a ser un momento de cerrar las puertas. Y cuidado, que no nos secuestren aquí, que esto acabe, que Beiras ataque aquello o pase cualquier desgracia. Securitas Direct. Bueno, pues que se descarguen la aplicación Guardián SOS y si ven que la cosa se pone un poco complicadilla, aprietan el botón, los geolocalizamos. Me han dicho que le han puesto un pin al de Teruel Alpiste, porque piensan que puede huir. Y como dependen de un escaño, claro, la mayoría de este asqueroso gobierno depende de un escaño, de un buscavidas. Dice, a ver si lo mismo que se ha vendido se vendió.
bueno, pues van a tener PIN. A Anaora Más no le pueden poner el PIN. No. Pero a Alto Canario y al de Teruel creo que les van a poner un PIN de seguimiento de, ¿cómo se llama? SOS. Guardián SOS. Guardián de Securitas SOS. Direct. Sí. Bueno, pues nos lo descargamos como decimos en el móvil. En caso de que encontremos una situación de peligro, apretamos el botón, nos geolocalizan y nos envían la ayuda que necesitemos. Y por supuesto todas las alarmas que tienen para el interior y exterior de viviendas y de negocios. Y teléfono gratuito. 900-130-900. 900-130-900. Y siguen las rebajas en el Corte Inglés, Celia. Y dile lo que te enamora. Hombre, está Claro. ya llamo, es el viernes, ¿no? Es el viernes, el día 14, no lo olvidemos. Pero no hay que dejarlo pasar No. porque se te olvida. Se olvida, si es que de hecho hay que ir esta misma tarde al Corte Inglés y además tenemos en Instagram ese hashtag que es dile lo que te enamora. Te haces una foto en nuestros photocalls y lo envías y puedes ganar. Hay que Vamos a decir sortear, que dime. también ellas pueden regalarles a ellos. Claro, yo no en ningún momento he No dicho lo a la contrario. discriminación. No he hablado de género ni de sexos. No he Esto dicho está nada, reñido. pero los gestos no son de asentimiento. ¿No te por parece aquí. o qué? Sí, sí, Yo, no, bueno, Yo- ha enarcado las cejas. ¿Tú no regalas? Rosana, y en cuanto a Maite, se Yo ha ni zambullido en el libro ni de- regalo ni admito regalos. Bueno, otro Luis Herrero. Eso, Sí. sí, lo siento, es una Son fecha. Yo en la mesa objetores. estoy apañada aquí en la mesa No con te esto de apures, San cuentas Valentín, el día de la... conmigo. Contigo ya sé Cuentas que cuento. conmigo. El día del padre, Y a ti nada, el día de la tampoco, madre tampoco. Maite. No, Ta- No. tampoco. Pero por Bertegano o por ti. por ninguno de los dos, yo creo que Hombre, vamos a- somos ¿Pero por muy qué? Vamos ¿Por qué? a eso? parar. descreídos. entiendo. No lo sé. A ver, Iñaki, tú que eres otra generación. Yo no, pero ahora ya... Ahora ya. ¿Cómo que es otra Solidaridad vamos para fomentar el... Porque es Y otra ahora iré al generación. Corte Inglés. Es que Es que es estamos otra haciendo- generación. estamos haciendo aquí la publicidad. La tuya. Gracias. Gracias, Iñaki. No sé qué Y tiene ahora de iré al malo Corte Inglés. regalar, Al revés. decir te Porque Mira, quiero. a mí es la cosa que más me gusta. Pues claro. Ah, no, regalar sí. Pero es que además me hace gracia porque 14 suelen, de la excusa febrero. es, eso tiene que ser todos los días, dicen. No, ya, no, pero sí, como no para es no dar todos los ninguno. días, No. claro, como no es todos los días, pues vamos a aprovechar este. Esto y es más de decimos- la generación de Iñaki y de Rosana, ¿eh? Los otros ya... Pero No, esto no, no, tiene a cuestión mí de me género. encanta. Que no es Que generacional. luego además lo tiene, yo es que como fui pobre y de pueblo, a mí hacer presentes, que es como llaman allí a los presentes, regalos. los Hacer presentes. presentes me parece fantástico. Yo estaría dando cosas a todo el mundo. Claro. El problema es que me regalan muchas cosas que como son regalos no puedo regalar. Oye, y el libro de Juan Pablo Cardenal, La telaraña, como regalo por el Día de los Mira, Mira, Enamorados. por ejemplo, Puede para valer, mandárselo puede a valer. Marchena, Me con tienes en una 7 tela de ejemplares. araña enganchada y hombre, enganchado sí. desde hace años. Ay, por Dios. Y cómo me... Bueno, ayer- me gusta. ayer- Rosana, tengo que colocar esto o como sea. Sí, así que ánimo, vamos ánimo. a Pónselo hacerlo. fácil. Ánimo. Vamos a hacerlo. Bueno, una caja de bombones, que eso está muy bien. No y ya falla. digo, vamos a sortear 10 comidas románticas para dos en el restaurante del Corte Inglés. Así que, oye, vamos a aprovechar. Dile lo que te enamora, que es bonito. ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? Está muy bien. Contaba Comer hay que ayer, comer. ayer Luis Herrero, que es una pieza maravillosa. No se emociona cuando tiene emociones, si no, es que no es nada, es un sicario. Pero cuenta cómo cuando Gistau estaba tratando de conquistar a Romina, Gistau era muy echado para adelante, excepto ante las cucarachas, que no podía las cucarachas. Pero cualquier otro insecto y tal no le daba miedo. Y entonces de pronto está en no sé dónde y llega Romina y dice... ¡Una araña! ¡Una araña! Dice, y había que ver a aquel hombrón, o sea, que estaba con un mechero tratando de quemar a la araña. ¿Cómo quedaría aquella habitación? Dice, pero la araña cayó y Romina cayó. O sea, que al final se cumplió lo que... Pero con un mechero. A mí nunca se me había ocurrido. Donde esté la atracción mecánica, ¿verdad? Para que necesitar Pero menos mal que no era una cucaracha, que era una araña lo que apareció. Sí, a ti Pues cuál no. te da más... No, y la cucaracha no puedo tampoco. También. No. Yo creo que la cucaracha tiene un destino. Había un Javier Domingo, que en paz descanse, distinguido catalán y tal, al que al final colocó Prenafeta, por cierto, hizo un eslogan de y se lo pagaron, de un anuncio, que aparecía en el metro y ponía una cucaracha. Decía, no se lamente, mátelas. Pues así. Es La Mañana de Federico. Es radio. El tiempo es muy sencillo de contar, o sea, hoy va a llover algo en Galicia y ya. Y en el resto, cielos rasos, despejados, temperaturas agradables para 11 de febrero, 14 grados vamos a tener en Madrid, la máxima ayer en Valencia y hoy en Murcia lo mismo, 25 grados, y la mínima Teruel y Granada, hoy con Granada, con 3 grados de mínima. Pero atención porque sigue habiendo mucha niebla prácticamente en toda Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, y el Reino de León.
Y en Madrid esta mañana no se veía a 2 metros, no veías, no sé, ni un concejal, mejor no verlo, pero es que a los de la oposición tampoco. Si era Pitita te la podías llevar por delante y hubiéramos tenido un disgusto estético tremendo. ¿Qué fue de Pitita? Yo la vi el otro día, Pitita. Bueno, sí. Vive, bien. Pitita vive, es el Sí, mensaje. alguna vez habla. Sí, habla. Alguna vez todavía, sí. Bueno, bien. Bueno, pues así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Perdonad, chicos, para vosotros, ¿qué es energía compartida? Yo comparto los datos del móvil con él. ¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza? Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webull, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Pues el IBEX 35, Federico, amanece en verde. En este momento se anota un 0,42%. Está queriendo tocar los 9.900 puntos, 9.857 para el 35, donde prácticamente todos los valores cotizan en positivo hasta ahora. Las piedras de toque, seguimos con el coronavirus en China, que sigue siendo un elemento de incertidumbre, aunque parece que hay optimismo ante la posibilidad de que China ponga en marcha una nueva ronda de estímulos para aplacar los efectos económicos que está teniendo este virus. También algo más de incertidumbre en Europa, porque en Alemania ha desistido la líder del partido de la Unión Demócrata Cristiana, Annegret Kramp-Karrenbauer. De la que nos hemos librado los periodistas, ¿eh? Tener que escribir y pronunciar Era esto. más borde que Carmen Martínez Castro. Sí, pero bueno, lo que dicen los analistas es que, bueno, pues ahora tenemos, insisto, un elemento más de incertidumbre a la hora de analizar cómo va a quedar el panorama Sí, político. porque además no está firmado nada político claro en por España. dónde va a ir ese partido, ¿eh? Este era un elemento de sabe. continuidad en la nada, pero también la nada pues se ha hecho pedazos como... ¿Sabes que la primera novela de Juan Cruz se llamaba así? Parece un anuncio de lo de España. Crónica de la nada hecha pedazos. Ah, sí, es verdad. Tremenda novela. La bolsa de momento no se hace pedazos, como te digo, está en verde y a ver si toca hoy los 9.900. Bueno, Verónica, esto no se hace. Mira cómo viene con ese pelo y además, pero es el premio Juan de Mariana. Pues sí, de nuevo, Federico, te damos la enhorabuena a ti y a esta casa por el premio Juan de Mariana 2020, con el que se te reconoce tu trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. El acto de entrega va a tener lugar el próximo 5 de junio y va a poner broche final a la Semana de la Libertad, que reúne alrededor de 200 liberales de España y Latinoamérica cada año. Que son casi todos. Ahora es gente muy ilustre, las cosas como son. Pues es verdad. El otro día me dieron además la insignia de Juan de Mariana, o sea que es... Qué racha llevamos, ¿eh? No, qué racha llevas, qué racha llevas. Hombre, Claro que llevamos, sí, es que bueno. son los 20 años de Libertad Digital que cumplimos el mes que viene, el mes de marzo. El día 8 de marzo. Bueno, ¿qué libro tenemos entre las manos, Federico? La telaraña, la Es trama que exterior del lo proceso. terminó antes además Rosana Juan que Pablo yo. Cardenal, la verdad es que es sorprendente. A mí sobre todo me ha resultado revelador porque he puesto, he contestado muchas de las preguntas que nos hacíamos aquí durante muchísimo tiempo en la tertulia. Seguro que Pepe se acuerda. Digo Pepe porque Maite y Iñaki no estaban. Cuando muchos de vosotros os preguntabais, bueno, pero esto ¿por qué en el exterior? ¿Por qué no nos llaman? ¿Por qué no me llaman a mí para que nadie pueda hace ir a nada, explicar o esto? Claro, es que Juan Pablo Cardenal responde aquí absolutamente A a todo. todas esas cuestiones. ¿Por qué no se hizo? Porque no se quiso hacer, porque no Exactamente. hubo la valentía para hacerlo y tampoco la preparación. Esa es Eh, otra decir, cuestión terrible que cuenta de cómo era la situación en la Secretaría de Estado de Moncloa. Comunicación. Ni francés, ni inglés, ni ganas de trabajar. Claro, es un poco difícil Y así mientras la tanto- Pero gran comunicación. lealtad al jefe. Total, Y- absoluta. Y mientras tanto, en Cataluña, los separatistas... Todos miguita, granito miguita, a ¿verdad? granito desde siempre. Hoy paciencia, mañana independencia y siempre robando. Eso sí, una de las cosas que llama la atención es la cantidad de dinero que en el camino de todos los españoles, claro, se ha quedado. O sea, porque los intermediarios robaban, claro, ellos veían a Pujol, que es el padre de la patria, y decían, bueno, pues si roba el jefe, habrá que hacerlo. Y lo hacían, ¿eh?
Y la Pero corrupción según fue... Montoro, nada de dinero público. La corrupción fue lo que engrasaba. Bueno, a ver, Pujol creó una trama de complicidades desde el primer día a través del dinero. Sí. Entonces la corrupción ha engrasado todo esto. Bueno, pues vamos ya, no sé si ha llegado Sí, ya ya Juan está. Pablo, ya está con nosotros y hablamos de este libro. Te dijeron que cuando fueras Juan Pablo Cardenal, bienvenido. Hola, Es buenos un días. placer. No es la primera vez que está en esta casa. En sus dos grandes libros sobre China ya fue entrevistado por Mario Noya aquí. Pero el trabajo, recuerdo cuando hace unos meses nos conocimos, estabas escribiendo este libro. Yo no pensé que iba a haber un trabajo tan minucioso. Es más, no hay nada comparable a este libro en la abundantísima bibliografía que hay sobre el proceso, el golpe de Estado, etcétera, etcétera, porque hay dos fuentes que yo creo que es la primera vez que se ha ido a ellas. Uno, el Tribunal de Cuentas, que hay un gran informe del Tribunal de Cuentas. Claro, el problema es que meterse en números es una cosa muy pesada, es decir, fulanito cobró tanto, trincó, porque aquí se roba, pero ¿cómo se roba? O sea, es una cosa exagerada. Pero me llama la atención, luego os dejo que preguntéis, pero las dos cosas que a mí más me llaman la atención del libro. Primero, esto, si alguna vez hay gobierno en España, tendrían que leérselo todos los ministros. Porque aquí está lo que los malos hicieron bien y lo que los buenos, en teoría, no hicieron. Que lo peor que hicieron, lo que hicieron mal, es no hacer nada. Pero luego, como todo empieza, no empieza, como siempre se dice, por la pela en Cataluña. Eso es mentira. Empieza por el fanatismo. Y hay un pequeño grupo, que es el grupo Emma, que luego es el grupo Eugeni Sammar, que son voluntarios, periodistas que entienden que la batalla de la futura república, la batalla separatista, aquí no la van a ganar. Y en Cataluña, como mucho, la pueden empatar. Pero donde la pueden ganar es en el extranjero. Y es una idea realmente interesante, que ya Cambó tuvo, pero claro, llegó la guerra civil y Cambó se dedicó a hacer la propaganda del bando de Franco porque había que salvar la fabriqueta y todo eso. Pero aquí está muy bien explicado cómo lo que empieza como un grupo de fanáticos se convierte pues prácticamente en una enorme industria, pero vamos, digna de Münzenberg. O sea, desde el Comintern no ha habido una operación totalmente artificial, diseñada, que año tras año, cada vez con más dinero público siempre, aquí ningún privado pone dinero, todo es dinero de toda España, se pone en marcha, va creciendo, va ocupando países, embajadas, crea embajadas nuevas, etcétera, y nadie en Madrid hace absolutamente nada. Y eso, yo no sabía nada del grupo Emma, ni de Sammar, yo creo que casi nadie. Es más, estoy por decir que para muchos catalanes, que todavía lean, será una sorpresa ver, porque está todo con nombres y apellidos, con fechas, y lo que es más serio, con la cuenta, con lo que han ido cobrando cada vez ha habido más fondos públicos y cómo se ha extendido. Esto, la primera idea, ¿cómo te viene? Ese momento que cuentas de desesperación, viendo en el extranjero cómo las mentiras más disparatadas cuelan, ¿o cómo es? Bueno, mi motivación era principalmente, pues como a muchos otros españoles, en los días de furia, me echaba las manos a la cabeza de todo lo que podía leer en la prensa extranjera, ¿no? Y bueno, yo vivo en el extranjero, estoy en contacto con ese mundo, con esas audiencias. ¿Dónde vivías tú en ese momento? En Suiza. En Suiza. Y realmente había calado un relato basado en mentiras, ¿no? Y entonces para mí el tema del nacionalismo es un tema estructural para mí, porque creo que soy, con otras personas de esta mesa, de los que lo vimos enseguida, ¿no? Y lo veía un poco en soledad en todos aquellos años, ¿no? Pero lo he seguido siempre, y cuando en septiembre del 2017 me doy cuenta de que, como muchos otros españoles que viven en el extranjero y que se echaban las manos a la cabeza igual que yo, pues que tenía que aportar mi granito de arena, ¿no? Yo soy periodista, conozco ese tema, tengo llegada en los medios, y además había un tema que no se había abordado, que es cómo estos tíos han montado su lobby internacional, ¿no? Y esa fue, la idea de seguir eso, ¿no? Y un poco para mí la conclusión, o lo que explica muy bien lo que ha pasado y dónde estamos, es un poco lo que decías hace un momento, Federico, y es, por un lado,
la Generalitat y todo lo que yo describo en el libro como la telaraña, ¿no? Todo ese grupo de empresas y entidades, todas financiadas con dinero público, y todos sus cómplices, personas individuales, tanto catalanes como extranjeros, que tienen como tema prioritario el impulsar este fin ilegal que es la secesión de Cataluña en el extranjero, ¿no? El segundo factor, creo que es clave, que es la incomparecencia del Gobierno de España. Tenían que haber neutralizado todo eso y no lo hicieron. Y el tercer factor importante es la ignorancia que hay sobre España y sobre Cataluña en las audiencias extranjeras. Yo creo que la combinación de estos tres factores explican perfectamente dónde estamos, ¿no? Y hay un elemento que cuentas y que para mí es clave, es la ignorancia sobre Cataluña que ha habido en todos los gobiernos españoles. O sea, ninguno tenía la menor idea de Cataluña, ninguno había vivido allí, ninguno sabía nada, de nada. Bueno, Aznar se carteaba con Jim Ferrer, que es una manera de no enterarse de nada. A lo mejor de poesía aprendes, ¿verdad? Poesía provenzal, pero realmente de Cataluña nada. Y era el que estuvo, digamos, más cerca, pero, y él lo dice, él tuvo que elegir entre el País Vasco y Cataluña, y eligió combatir en el País Vasco y integrar Cataluña. Y hay que decir que las transferencias, que muchas las vas contando, son casi no tan cuantiosas como las de Felipe González, porque esto ha sido un proceso que no ha parado. Pero para mí lo más terrorífico, porque una cosa es sospecharlo y otra cosa es constatarlo, es la inacción deliberada y pavorosa del gobierno de Rajoy durante ese mes, que es todo el mes de septiembre, pero tú insistes, y es verdad, hay 2 días, el 6 y el 7 de septiembre, cuando se suspenden todas las garantías constitucionales y legales en el Parlamento de Cataluña, que era el momento de intervenir. Nadie cuenta eso, y el gobierno, si se puede llamar gobierno a esa pandilla, se niega a hacer nada y además prohíbe hacer nada. O sea, toda la diplomacia paralizada, que es una cosa... Sí, pero ¿cómo ha podido pasar eso? Bueno, pues ha pasado. Y hay 2 personas, bueno, hay una persona en concreto, que es Carmen Martínez Castro, que era su responsabilidad. Bueno, es algo de no creer todo lo que no hacen. Pero sí que hay una pregunta, y ya os dejo, porque llevo haciéndola desde aquel día. ¿Dónde está la grabación de los 100 policías con la cabeza rota agredidos por las turbas separatistas? Que estaba en Interior. Sí sabemos que por orden de Soraya fue Carmen Martínez Castro, que decía en Interior, que no saliera, porque la tenían. ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué han hecho con eso? Es como los trenes del 11M. ¿Dónde están los trenes? ¿Por qué los han destruido? Nosotros todavía encontramos un vagón y se escaparon algunas grabaciones de policías, salieron, pero inmediatamente el gobierno las acalló, que es una cosa... Y eso, salieron tarde, de hecho, Pero además había una grabación más completa, que era cuando tenía que haber salido el mismo día, lógicamente. Sí. Se negaron y además impidieron que salieran, digamos, de una manera autónoma o discreta. Es decir, no podían haberla sacado al gobierno, la filtras a una agencia y salen inmediatamente, o un medio. No. ¿Y eso cómo lo explicas? ¿Qué explicación te das? Bueno, es uno de los enigmas, ¿no?, del procés, porque además la gestión de todo ese día fue nefasta. Tuvieron la cifra de heridos que podían haber machacado esa mentira y decidieron no hacerlo. Podían haber explicado la cuestión de fondo para paliar el efecto de las imágenes de los antidisturbios. O sea, tuvieron varias formas de haber comunicado esa jornada de forma diferente. Y una de ellas, efectivamente, es haber sacado esas imágenes que desmentían que esas hordas... Exacto, ¿no? Las hordas de los manifestantes, pues que eran supuestamente pacíficos, ¿no? También, por ejemplo, que solo hubo violencia en, no recuerdo la cifra, pero de 2000 y pico colegios electorales, 17 me parece, ¿no? Tampoco lo dijeron, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí específicamente tratar de averiguar qué había pasado con esas grabaciones. Las grabaciones existieron, según parece se descargaron en discos duros, se mandaron al juez y ahí en Interior hay un momento en que se pierden. De hecho, Enric Millo, que era el delegado del gobierno en España... Otro héroe, un héroe, sí, que pidió perdón por la actuación de la policía. Pues él me reconoció que había palabras textuales que el tema ese era una nebulosa, ¿no?
y realmente, bueno... No, pues se mandaron al juez, dices, hubo... Es lo que me dijeron ellos. Yo creo que nunca llegaron. Nunca llegaron. Hubo algunas imágenes Tampoco la pidieron, ¿eh? Los jueces no las pidieron. Apareció en el juicio de pasada, pero ahí no las pidieron. Yo recuerdo, porque eso lo puedo decir porque acabó la instrucción, ya Llarena ya lo han apuñalado bastante y tal, que yo eso se lo planteé a Llarena cuando había terminado la instrucción. Pero esas imágenes no nos han llegado nunca. Coño, había que pedirlas. Pero pedirlas so pena de cárcel, porque si no estos no los sueltan. O sea, la idea de defender a España en la banda de Fernández Díaz y toda esta gente es que es incompatible con respirar. O sea, son cobardes, pero de una manera minuciosa, científica. O sea, es imposible ser más cobardes y más villanos. O sea, esa noche, yo recuerdo cuando sale Soraya, digo que no había pasado nada, que era el triunfo de la legalidad. Y estaba todo el mundo diciendo, ha vuelto el fascismo, Hitler bombardea Barcelona. O sea, pero... Y les daba igual la corazada Aranzadi que decían que iban a poner una demanda, una querella o no sé qué. ¿Cómo es posible tanto idiota y tanto cobarde junto? Pero coincidieron. O sea, es... Y lo terrible de ese día, o sea, ya llegamos a ese día muy mal, porque desde el 2012 que empieza el proceso, nadie neutralizó nada. Al revés, se pasaron al proceso los gobiernos. Decían que Junqueras era el moderado. Sí, intentar llegar a un acuerdo hasta el último minuto, ¿no? Sí. Pero lo terrible es que por esa mala gestión también de ese día, todo el relato independentista cuelga del 1 de octubre. Todas esas mentiras de lo que supuso el 1 de octubre, que no nos olvidemos que era algo que había declarado ilegal un tribunal, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos han conseguido, por la inacción de Moncloa en este caso, pues que hayan podido darle carrete a toda esa idea de la España autoritaria y de... Siempre Franco o lo que sea. ¿Cuándo empieza la estrategia, digamos, la trama exterior de la que hablas, cuándo empieza a fraguarse? ¿Es en 2012 o antes ya hay un trabajo previo? Yo creo que eso es interesante porque obviamente que se pulsa el botón del procés después de la famosa reunión entre Rajoy y Mas en 2012, justo antes de la famosa diada, creo que antes o después de la diada, pero obviamente se había fraguado en las décadas anteriores. O sea, yo pongo el corte en el famoso programa 2000 de Pujol, que es una máquina de catalanización por la fuerza, cuyo ideólogo es Pujol, y que ahí se empieza a poner el cimiento de lo que vino después, y ahí se forma la telaraña, que es... Bueno, el otro día leía en la web de Transparencia de la Generalitat que hay 502 empresas y entidades participadas por el gobierno de la Generalitat. 502 empresas. Sí, sería una continuación, ¿no?, del plan 2000, ¿no? El plan 2000 era introducirse en todas las universidades, medios de comunicación catalanes, y aquí lo que han hecho fue, ¿no?, dar un paso más internacionalmente, porque esto, por ejemplo, sobre todo las universidades anglosajonas siguen estando penetradas por este discurso, lo tienen todos los departamentos y gabinetes controlados. Yo te quería preguntar sobre el tema parece menor, pero a mí me sorprendió mucho esos días. Yo sí que, como periodista, a veces venían a Barcelona y corresponsales o enviados especiales te llamaban, entonces te explicaban la agenda de encuentros que tenían y veías como la Generalitat los iba guiando. Ahora te reúnes con este economista que le iba a contar un poco el tema de Julian Assange, de Mark Snowden, ¿no? Esa potencia de repente en Internet, en las redes sociales, el 1, que creó ese discurso que se mantiene ahí, ¿no?, de victimismo. A mí me sorprendió esta conexión. No sé si yo leí una parte, no todos, es la conexión rusa. Existe esa conexión rusa, Russia Today, Julian Assange. Y también me sorprende que los jueces no citaran a ninguno de los que estuvo, por ejemplo, Uriol Soler, que fue a ver a Julian Assange, cómo se fotografió. Eso también, esa impunidad de muchos de de esa telaraña internacional en el juicio, ni se les ha citado ni como testigos. Hay muchos que tenían que estar imputados que no les han imputado, ¿no? No sé, la trama esta rusa, yo creo que es difícil llegar a conclusiones, ¿no? Pero lo que sí es claro es que poco después de esa reunión en la Embajada de Ecuador en Londres, entre Soler y Assange,
es cuando él pone la foto famosa del estudiante delante del tanque en Tiananmen, ¿no? Que es un escándalo, es un bochorno intelectual que hiciera una cosa así. Muy a ¿no? juego con ese mamarracho, es un estafador. Pero es verdad que hay un momento en el que todo lo que es antioccidental se sube. Todo. Y ese es un modelo Comintern. O sea, realmente, yo decía antes, desde Münzenberg no ha habido una operación, con la diferencia que entonces había una cabeza y había un Estado y había un genio de la propaganda que era Münzenberg. Yo no he visto una cosa de desinformación tan perfecta como la que han hecho estos tíos. Bien es verdad que porque los que tenían que oponerse no han hecho nada. Pero en las universidades, por continuar con esto, o sea, como Mas-Colell, como toda esta gente con becas de la Fundación Ramón Areces, o sea, con becas, algunas son de la Caixa, pero solo una parte, porque otras son Rafael del Pino. Y bueno, pero ¿qué hace Rafael del Pino, la Fundación Rafael del Pino, la Fundación financiando el separatismo catalán? Además de esa manera retorcida, que es así como pacífica, pero científica, que es la peor de todas, ¿no? Que es la de Mas-Colell, Sala y Martín. Sala y Martín le gustaba Esperanza Aguirre. Siempre he dicho, si ese es el payaso de mi color. O sea, además siempre disfrazado, cuando no estaba con el Barça, estaba con lo otro. La cadena de instituciones, incluyendo el Barça, que ha sido el verdadero ministerio de Asuntos Exteriores del golpismo catalán, y sigue siéndolo, con Guardiola y toda esta patulea, bueno, que nadie dijo nada. Es más, hubo un director general de deportes que escribió una carta al País defendiendo al Barça y atacando al Real Madrid, porque decía que el Barça era quien mejor defendía la marca España, cuando se había negado a representar a la marca España, cosa que hacían gratis el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, todos los equipos españoles, excepto el Barça. Oye, y el tío con un par, que era un bolsonoy, pero que estaba en el gobierno de Rajoy. Sí. Hay cosas incomprensibles, perdona, Pepe. Hay un elemento, tú hablabas de la ignorancia enciclopédica que existe en Madrid sobre Cataluña y el catalanismo. Esta gente crea un grupo que se llama Xammar, es un periodista de los años 30, que murió en la transición, murió en Barcelona a principios de los 80. Xammar, si tú lo lees, y hay una edición de los Cuadernos Crema de su obra periodística, es difícil encontrar textos más racistas. Yo lo he leído. Es decir, él habla, por ejemplo, está de corresponsal cuando las tropas francesas coloniales ocupan el sur de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, describe la situación y dice, hay unos negros que son como monos, que son de las tropas francesas que están mirando con deseo a las alemanas que pasan por la calle. Este es el tono, ¿eh? Sí. Este es el personaje. Y este es uno de los... Bueno, participa en el atentado contra Alfonso XIII en Garraf, es del grupo Bandera Negra. Es decir, no estamos hablando de gente, seguidores de Cambó, muy ilustrados. Pero básicamente racistas muy básicos. Referente intelectual, perdona, de Quintorra. Sí, señor. Como uno de los 2 o 3 tal. Hay una cosa que dices, a propósito de racistas, ¿cuántos tienen el premio Batista y Roca? Que es uno de los padres del terrorismo catalán moderno. Sí. Pues bueno, pero... Antes tú has hablado de Andreu Mas-Colell, que yo, por cierto, me lo encontré antes de ayer en una librería de Barcelona que él frecuenta bastante la Haye. Mas-Colell, que es un señor, en fin, muy respetable, muy mayor. Mas-Colell es, cuando se habla de la influencia internacional, ¿cuándo empezó eso? Preguntaba eso. Eso empezó en los años 70, cuando Mas-Colell, que por lo demás es un economista brillante, llega de catedrático a Minnesota, es el primer español, economista español. Cuenta en detalle, sí, Juan que Pablo. Que consigue colocarse ahí. Va llevándose economistas españoles, no solo catalanes, también madrileños, bastante gente del PSOE. Él era del PSUC en ese momento. Se los lleva a Estados Unidos, pero a partir de ahí, es una cuestión puramente profesional, académica, pero a partir de ahí hay una labor política muy clara desde la Generalitat, cuando ya se crea la autonomía, de crear élites independentistas. Pujol tenía una idea del Estado que no tiene, por ejemplo, la derecha madrileña. La derecha española madrileña, casi son sinónimos. No, es decir, bueno, en fin, no, están Pepe, aquí. Pepe, no te pongas estupendo. Para eso estamos, para estar un poco estupendos. Venga. ¿No? Pero es decir, tienen la idea de que hay que crear élites. Aquí piensan que ya escampará, lo de Cataluña ya escampa. Con dormirlo ya está, lo de Cataluña durmiéndolo se resuelve y escampa. En Barcelona tienen muy claro que las cosas hay que hacerlas y que no se resuelven solas. Quieren crear élites. Hay una fundación, la Fundació Catalunya Oberta, por ejemplo, que presidió Pujol hasta que salió su tema, que se dedicaba esencialmente a eso. Y desde apoyar a periodistas, que alguno ha acabado después en el ABC, director de TV3 y al director de viene TV3, de esa fundación, etcétera. Sí, lo de crear élites y lo de influir en el extranjero lo tienen clarísimo, pero Mas-Colell, por ejemplo,
A mí me sorprende mucho, por ejemplo, hablabais de Pere Aragonés, que puede acabar siendo presidente de la Generalitat. Pere Aragonés es un chico de comarcas que hace una carrerita, creo que no sé, que estudió ciencias políticas o derecho, en fin, nada del otro jueves. Y tú ves el currículum de Pere Aragonés y dices, a ver, escuela John Fitzgerald Kennedy. Pero ¿cómo que John Fitzgerald Kennedy? Un tío que viene de comarcas, de ahí, de Rodalías, de andar por casa. Pero es que como Pere Aragonés, Artadi, una chica que tú lo oyes hablar y dices, bueno, pero esta chica, es decir, esta es una doctora por Harvard. Hay un contraste entre, no, en realidad hay un contraste que sorprende muchísimo entre el nivel personal que tienen, su formación en España y después los currículums internacionales. Y te encuentras, y tú lo has apuntado al principio y tú también, con que determinadas instituciones que no son públicas, que son privadas, como por ejemplo la Fundación de la Caixa, que tú coges a la mitad o más de la mitad de los independentistas catalanes de élite y todos han sido becados por la Caixa en Estados Unidos. A mí no me han becado. Y a la gente de Ciudadanos no la han becado. Y a la gente... No, pero a Pablo Iglesias sí lo becó Caja Madrid. Bueno, pues, para ir a Cambridge. Pues bueno, vamos a ver. Hay una sospecha de que alguna estrategia política hay detrás cuando ocurre que te encuentras a gente de medio pelo como Pere Aragonés y como 100.000 peras aragoneses, o gente de la CUP. Pero gente de la CUP ha estado becada. Decir que Juan Pablo apunta a una cosa interesante. Mas-Colell viene y está rodeado del grupo de Luis Ángel Rojo. Luis Ángel Rojo es la Beautiful People. Y ellos sí tenían, eso que dices que no tienen, claro que tenían, la misma idea de aristocracia y de clase dirigente que tenía la institución. Pero no de crear élites. De crear élites siempre. Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo tienen exactamente la misma idea. Lo que pasa es que, como eran analfabetos, como no saben nada de historia de España y desconocen Cataluña, piensan que es compatible. O sea, todo este grupo de Luis Ángel Rojo, Mariano Rubio y tal, el grupo del Banco de España, que es el grupo de estudios del Banco de España, que está muy relacionado luego con Sánchez Asiaín, del Banco de Bilbao, todo ese, que eran grupos muy preparados, y Deusto y tal. Pero muy poco viajados. Bien, sobre todo por Cataluña. O sea, es gente que sabe más de Virginia que de Lérida. No digamos de Barcelona, que la desconocen por completo. Entonces, esto es un problema de la izquierda en España, de la izquierda exquisita, de la izquierda con doctorados y tal, y con capacitación técnica. Su absoluta incapacidad política para entender lo que venía. Yo conocía a Mariano Rubio, a Luis Ángel Rojo, en los primeros años de Felipe González, que es cuando esto toma carta de legitimidad. Tú dices que esto empieza el día en que le perdonan lo de Banca Catalana a Pujol. Pero es que no solo le perdonan, sino que le entregan los votos del PSOE y además aceptan que la agenda política, como se dice ahora, de Cataluña internacional, sea propia. Y eso empieza con Felipe González y con este grupo, porque Felipe no se trataba, digamos, con otra gente. El grupo de Felipe era el de Miguel Boyer, que es otro típico de la élite de la aristocracia republicana, que luego son, digamos, la gente bien, como decía Umbral, del PSOE. Desde el principio entienden que lo de Cataluña no tiene que ver que eso es un mundo aparte. ¿Aparte por qué? Y pasa desde el principio. Yo la idea de que Luis Ángel Rojo, que es también uno de estos prestigios hinchados, pero que es casi un padrino de Mas-Colell, que es el padrino, efectivamente. Lo que tú cuentas de Minnesota lo cuenta Juan Pablo con detalle, y así como los becados, pero además con nombres, apellidos. O sea, hay una lista aquí, que esto es una cosa impresionante. Hay una parte en el libro de Juan Pablo que a mí me ha llamado la atención, volviendo otra vez a la inacción del gobierno de Rajoy y el trato un poco con la Secretaría de Estado de Comunicación, con Carmen Martínez Castro, es la justificación que ella daba, ¿no?, a la hora de no querer entrar en materia, ¿no? Hablaban de la no internacionalización del conflicto, ¿no?, que era como se referían ellos a esto, y luego la falta de dinero. Decía, nosotros no tenemos dinero para hacer estas acciones que en Cataluña sí hacen. Eso también demuestras en el libro que es mentira, ¿no? Porque en un momento determinado, ya cuando están desesperados, sí que recurren, ¿no?, a dinero para hacer campañas. Sí, contrataron a través de no sé qué entidad, no recuerdo ahora. Sí, es Cámara de Comercio, una lobista. Bueno, una entidad catalana, sí, pero que... Pero vamos, todo este tema de no querer internacionalizar todo el asunto, si nos ponemos navideños podemos aceptarlo, pero mi pregunta es, ¿qué impidió al gobierno hacer pedagogía en Cataluña? Que es donde más necesario es, porque yo estoy convencido que si hubieran neutralizado todas las mentiras que se crearon, el España nos roba, etcétera, etcétera, mucha menos gente se habría subido al tren del procés, ¿no? Y con los propios corresponsales extranjeros aquí.
Bueno, no que hicieron absolutamente nada. Del eso Minder, te iba a preguntar. Tinder dedicas a una parte. Bueno, en primer lugar, yo tengo dos preguntas. ¿En qué países tuvo más calado? Usaron lobbies, tú lo cuentas. ¿En qué países tuvo más arraigo la trama? Y segunda pregunta, respecto a la prensa de la cual hablas, cómo se tragaron, que eso por otro lado no es nuevo, en todos los conflictos internacionales hemos visto cómo la prensa al final acaba normalmente bastante intoxicada e intoxicando a su vez. ¿Hay algún tipo de medios, estoy pensando en los anglosajones, estadounidenses o británicos, que hayan caído más en ese falseamiento que otros, que los italianos o los franceses, o no, o ha sido más generalizado? Hombre, es justo reconocer que ha habido un poco de todo, pero los importantes, al final la opinión pública la marcan los medios anglosajones, pues ha habido, en concreto el New York Times nos ha matado, ¿no? Porque yo creo que el New York Times es el periódico que leen los que no saben y los que pueden tomar decisiones que nos pueden afectar. Y que además se fían de él, claro, se creen que claro, porque es tiene una fama referencia. de rigor. Y se ahorran estudiar. Encima. Y creo que... Y bueno, y la cuestión con el New York Times... A ver, yo hice un análisis de 92 artículos publicados desde junio hasta diciembre de 2017, otra de las razones que me llevaron a escribir este libro. Y cuando o sea, una cosa es leer un artículo y subirte por las paredes, y otra cosa es tener la foto a vista de pájaro de todos eso, de hacer un análisis, que lo hice lo más honestamente que fui capaz, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver lo que para mí son técnicas de manipulación. O sea, cuando tú no dices que el independentismo es minoría en Cataluña, y cuando lo dices lo llevas al último párrafo y lo despachas en una sola frase, o cuando a Inés Arrimadas, que había ganado las elecciones, se le menciona en 92 artículos 3 veces, y Albert Rivera, que apuntaba a presidente de España 8 veces, cuando no hay ni una sola mención a todos los atropellos que hay en Cataluña contra los constitucionalistas, pero Franco sale en cada artículo y la actuación policial también, pues obviamente si tú eres un lector del New York Times que no tienes, porque la crisis catalana es compleja, no tienes un conocimiento previo, obviamente donde desemboca eso es en una simpatía hacia la causa catalana, y luego piensas que España es un país cavernícola pero lo que estamos hablando ya, ¿no?, directamente es de mala fe, no es que haya... No sé si es mala fe, pero la cobertura fue nefasta. Y sobre todo, por comparación con otros medios anglosajones que sí lo hicieron bien, como el Economist, como el Wall Street Journal, lo que a mí me lleva a pensar que quien lo hizo mal eligió hacerlo mal porque otros lo hicieron bien, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, yo creo que el Minder o Tinder o como sea este sujeto, pero tú hablas de que Suiza ha sido el epicentro de, digamos, de la manipulación, y luego me ha chocado que aparece poco Bélgica, que tiene otra rama, digamos, delictiva, que es, bueno, el gran refugio de la delincuencia en Europa, por no decir internacional, es Bélgica desde hace mucho tiempo. Suiza tampoco se queda corta en eso. No, también. es que me ha asombrado, porque donde más, y además algunos textos son verdaderamente escalofriantes. Sí. O sea, es que es una cosa que no habría hecho, pero ni la pasionaria en sus peores tiempos, si es que los tuvo buenos. O sea, hay textos que no te los puedes creer, y repetidos ahora. Tú, bueno, citas el John Carlin. Dice, bueno, John Carlin es un mentiroso patológico, porque él vive aquí. Él sabe perfectamente que lo que dice es mentira. Y además oculta la verdad. Pero lo han hecho en general. Ha habido una especie de consenso en la trola, y como que estaba bien visto mentir. Sí. De hecho, el relato la verdad también dejó de importar, ¿no? Sí, esa es la cuestión. ¿Pero esto fue gratuito? A mí la pregunta es esta confluencia, ¿no?, en este ataque a la democracia española. ¿O es que se ha regado también a los medios, se les ha cuidado? Porque tengo la sensación de que algunos medios esa parcialidad, esa parcialidad sorprendía, ¿no? Sí. Porque se espera una cierta, ¿no?, equilibrio. Si Minder publicó un libro también, o sea, no sabes ya hasta qué punto intereses hay detrás. Y desfiló por todos los medios del régimen, ¿no? Sí. Que estéticamente, digamos, que no queda muy bien. Pero no sé, todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no?, de si los han comprado. Y yo a la conclusión a la que llego
porque es muy difícil encontrar las evidencias, es que hay muchas formas de comprar. No solo compras con dinero, quiero decir, ¿no? Y yo creo que cuando te traen a Barcelona 4 días para cualquier seminario o lo que sea y te invitan a todo y te pasean y te dan acceso, ya te han pillado. Ya te han pillado, ¿no? Sobre todo porque son gente, y los he tenido delante, que tienen una ignorancia oceánica con respecto a lo que es España. ¿Sabes? Sustituye su ignorancia o suple su ignorancia con todos los estereotipos negativos de España y luego los tienes delante y resulta que los tíos no saben qué pasó el 6 y el 7 de septiembre. Ahora, no tienen ni idea, pero la mirada condescendiente siempre Eso te iba a decir, ese componente de prepotencia, de condescendencia, ya es muy anglosajón, la mirada racista, que lo es, racista. Entonces, lo increíble, perdona, José, lo increíble es que nos dan lecciones, nos ponen a caer de un burro, son unos ignorantes patológicos, y encima con esa mirada de decir, bueno, vosotros sois unos salvajes. La democracia directa suiza, somos eso es lo fetén, ¿no? Sí. Bueno, déjame decir solo, perdona, Pepe, si es porque tenemos muchos oyentes y muchas llamadas. Decir, que más allá de que los compren o no, también está el prejuicio antiespañol. A mí me entrevistó la televisión británica y me estuvieron preguntando durante media hora por Franco. Sí. O sea, estaban dando un golpe de Estado en la calle y me hablaban del 36 y del general Franco. Y después lo que salió en imágenes fue Franco. Pero es lo único que saben. Sí. Si bueno, es que es el único tópico que tienen tienen en la cabeza, pero si no haces una imagen de país, si no intentas contrarrestar esa proyección... Pero es que, y ahí entra el toque racista, no pueden tolerar que un país católico sea laico y entre en Europa y organice grandes olimpiadas, gane la Copa de Europa continuamente y esas cosas. No lo tragan. Igual que en el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, es lo mismo. La visión con la el mundo anglosajón pasa lo mismo con es lo mismo que la enciclopedia francesa, pero peor, porque encima tocas el racismo ese protestante de los países católicos del sur. Y ya ni te cuento en Iberoamérica. Pero es exactamente igual. Y ese racismo, que es un racismo arraigadísimo, y que es la leyenda negra, y que es la leyenda negra y sigue siendo la leyenda negra. Lo actualizan con lo que sea. Les da lo mismo Franco que Florentino Pérez, que Cristiano Ronaldo. O sea, les da igual. La cuestión es seguir manteniendo, como dicen los italianos, la punta de la nariz por encima de la nariz, ¿no? Pues esa cosa condescendiente, racista, asquerosa. Sí. Y aquí los políticos pagan, el otro día vimos Chimo Puig pagando que le hagan una cosa en el Guardian. Pues, chicos, si te da igual, si va a leer más gente el Levante. Bueno, pues nada. Pero aquí lo revelador también es que tampoco había nadie dedicado a contrarrestar de alguna forma esta situación. Ahí va a decirte que en ese contexto era obligatorio que alguien lo hubiera neutralizado y les hubiese afeado lo que estaban Es verdad que los corresponsales pedían entrevistas, por ejemplo, con Rajoy o con gente del gobierno y que directamente no les respondían. Y sin embargo tenían los móviles de Romeva y compañía, ¿no? O sea, y todos sabemos que para un periodista cuando le das acceso y contexto y encima te los llevas a comer, pues ya tienes mucho ganado. Tienes la mitad. O les invitas a las familias a dar un paseo por Barcelona y a ver el partido del Barça, ¿no? A ver, ellos tiraron del ABC de las relaciones públicas. O sea, tengo que decir, lo hicieron muy bien para sus intereses. Pero siguen. Lo siguen. Yo creo que el problema es que lo hacen. Pero lo trágico es que quien nos tenía que haber defendido, pues desertó, ¿no? Se rindió. ¿no? Una anécdota, lo contaba fuera de micrófono, Carmen Martínez Castro invitó a la Asociación de Corresponsales Extranjeros a reunirse con Rajoy en octubre, después del 10 de octubre, con la condición, dijeron que sí, que estaban muy interesados, pero la condición era que no preguntaran por Cataluña. O sea, eso fue dar una idea de con además la dejadez. Problemas con el inglés y el francés. Sí. Además. Eso es interesante. Yo no es que tenga en gran cosa los idiomas, se puede ser tonto en muchos idiomas, pero para entender la propaganda en contra, pues hombre, que al menos si están Carmen y su segunda, porque una sepa inglés y otra francés, sí, estaba con que menos, Sánchez ¿no? Vicente, que es la le tenían que traducir los artículos. Claro. Pero además es que no podían mantener una conversación fuera de una conversación normal, una conversación profunda con un corresponsal, no podían tenerla. ¿Y qué papel juega ahí, por ejemplo, Moragas o Margallo, ¿no? Que son personas idiomas que hablan. Claro, sí, ya en el frente diplomático, tontos, ¿no? Que es en varios otro, idiomas. Sí, o sea, yo creo que Margallo hizo bastantes cosas
en su línea, ¿no? O sea, Magallana. Sí, sí. Hay que reconocer que puso cosas en marcha y que, bueno, institucionalmente estuvo bien tirado, ¿no? Pero cometió el mismo error que Moncloa, desatendió la opinión pública internacional. Y eso es un tema que lo hablábamos antes fuera de micrófono, que es un error estratégico garrafal, porque ellos creían, el gobierno creía, que las decisiones que iban a tomar los distintos países solo tenían que estar impactadas por lo que España pudiera decirles. Y eso es solo una parte de su ámbito de decisión. Hay una otra parte que es que no se pueden sustraer al sentir de la opinión pública en sus propios países. Entonces te la tienes que trabajar, la opinión pública de esos países. Y eso es lo que no hicieron porque no le vieron valor, ¿no? Por eso hicieron la sexta, porque les da igual la opinión pública. Ellos estaban a lo suyo. Sí, sí. Bueno, a ver, preguntas de los oyentes. ¿Por dónde van, Vanessa? Pues os avanzo, os parece la más repetida, que es sobre esas embajadas catalanas en el exterior. ¿Por qué no se cerraron? ¿Por qué en su lugar se favorecieron? Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esas preguntas. Bueno, los oyentes preguntan sobre esa telaraña del proceso, pero también hay cuestiones de actualidad. Por ejemplo, están muy interesados en conocer su opinión sobre ese nuevo nombramiento del mediador entre Gobierno y Generalidad. ¿Qué valoración le merece la intención de la Generalidad de aprobar un decreto mediante el cual se puedan cerrar líneas en escuelas concertadas que claramente no son de su cuerda? Poner a Pablo Iglesias como mediador con los separatistas no es alborotar más. No se les ha ocurrido nombrar de mediador a Ábalos. No sé si es la pregunta adecuada, pero ¿cómo es posible que todos los gobiernos que ha habido hasta ahora, PP y PSOE, de estos 40 años para acá, hayan apoyado este secesionismo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Negligencia, torpeza o hay algo más? Si creen que con la deriva que está tomando el proceso en Cataluña, en España tenemos una señora democracia donde funciona el Estado de Derecho. ¿A qué está esperando el gobierno para desmantelar todas esas embajadas que ha puesto la Generalidad? Vamos allá. Bueno, me gusta la pregunta de los 40 años y del PP y el PSOE, que yo un poco como cierre del libro lo abordo en el epílogo, ¿no? Y bueno, todos los que seguimos este tema desde siempre lo hemos pensado, pero cuando haces el ejercicio de hacer una cronología de los hechos, de los momentos importantes en los que el Estado perdió, y te echas las manos a la cabeza, es absolutamente inaudito las concesiones que hemos hecho, y mi conclusión de eso es que bueno, yo no equivoco quién es el adversario, pero que el Estado y el constitucionalismo es totalmente corresponsable de la situación a la que hemos llegado, no tengo ninguna duda, ¿no? Y en el epílogo yo enumero varios momentos, desde luego lo de dejar escapar vivo a Pujol en Banca Catalana, que ahí se marcan las reglas de la cohabitación, ¿no? Luego, algo que hablé contigo en su día, Federico, de la claudicación del socialismo catalán al nacionalismo. La entrega del PSOE al PSC. Sí. Pero luego tenemos el rol del Constitucional, ¿no? Que desde la LOAPA en adelante, pues ellos han sido los que han hecho el mapa competencial. Y hay que decir que han reinterpretado de una manera absolutamente anticonstitucional y antinacional todas las sentencias. Yo cuando saqué La dictadura silenciosa, el capítulo dedicado a Pujol, que casi se va a Planeta por publicarlo, hoy no creo que lo publicara, pero bueno, estaban obsesionados con eso. Claro, el Constitucional era suyo. Les dio la razón en la ley del catalán y en todas las leyes, porque eso ha sido una política sistemática de destrucción del Estado a través del Constitucional, que es la que se va a seguir. Totalmente. Y bueno, en el Constitucional pues ahí tenemos el famoso artículo 148, creo, de la Constitución, que está totalmente agotado, que es el que le da las competencias a las autonomías, y el 149, que era para las materias reservadas al Estado. Ahí han hecho una interpretación amplia y generosa para ellos. Y el ejemplo está en el tema de las embajadas catalanas, ¿no? Sí. Una competencia que es la acción exterior, que debería ser claramente para el Estado, pues haciendo un salto mortal, consiguieron colar que en el ámbito de sus competencias las autonomías podían hacer acción exterior, ¿no? O sea, yo creo que el Constitucional, súper responsable de donde estamos. Pero
tenemos el pacto del Majestic, con el descabezamiento del único político que era Vidal Quadras que le había tomado la medida a Pujol. Tenemos el nefasto pacto del Tinell, que desemboca en un estatuto que no consensúan con el PP, que representaba la mitad de España, y que luego eso da paso a la coartada, que era el estatuto, que era la voladura de España, y era la coartada del proceso, ¿no? Pero luego tenemos a la Iglesia, tenemos a los empresarios, de una cobardía tremenda, tenemos a los sindicatos, tenemos a la prensa. Sí. O sea, es que no se salva nadie. Yo creo que salvan 4 gatos en la Resistencia, que además una Resistencia totalmente maltratada por unos y por otros. Entonces, bueno, creo que eso explica, si miramos en detalle lo que ha pasado en los últimos 40 años, entendemos perfectamente dónde estamos. Y el problema es que todo lo que hemos perdido no lo vamos a recuperar. O sea, yo soy, como buen catalán, soy pesimista. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Lo único que hay que decir que este libro está en la editorial Ariel, que ya hoy está a la venta, ¿no? Sí. O sea que en el Corte Inglés ya pueden ir a comprarlo, sí, ahí está. Que hay que comprarlo. Yo lo haría, ya sé que lo de decir de lectura obligatoria es una cosa un poco absurda, pero los líderes del PP, de Ciudadanos y de Vox tendría por lo menos los 10 que van en los puestos de salida, no solo leerlo, sino sabérselo. Es decir, los 4 o 5 que tienen alguna formación, que son 4 o 5 por partido. Un libro, ¿eh? No, pero hay gente que lee mucho. O sea, sí, no Pablo Casado es un tío que lee. Pablo Casado tiene que leerse esto. Lo hemos comentado, Federico, también. Quique Méndez Monasterio, que es el gran auriga de Vox, es un tío que lee mucho. Tiene que leer esto. Federico, el trabajo de fuentes de entrevistas que hay detrás del trabajo, más de 200 entrevistas, ¿verdad? Y, bueno, muchísimas referencias, anotaciones a pie de página. O sea, de ahí sale una enciclopedia de la claudicación. Pero hay que decir que es un trabajo ejemplar en ese sentido. Como no ha habido, porque además iba todo tan deprisa que los libros han salido sobre la marcha del proceso, ¿no? Pero bueno, este es un libro de trabajo, o sea que en Ariel, y bueno, cuando lleves la 3ª edición, pues ya volvemos a hablar. Fenómeno. Bueno, enhorabuena, Juan Pablo, y muchas gracias. gracias por este libro. Gracias a todos. Bueno, y en el Corte Inglés, además de la telaraña, se pueden comprar cosas. Se pueden comprar muchas cosas, sobre todo para San Valentín. Yo sigo insistiendo con este tema porque es importante y puedes regalar, por ejemplo, unos auriculares Energy System BT1 con micrófono integrado, diseño ultraligero y batería de hasta 8 horas de autonomía. Para no ir a la parienta. Al contrario. No, al contrario. No tenemos tan buena onda y tan buena sintonía. Vamos a recordar nuestra canción. ¿Has oído lo de Luis Herrero anoche? Sí, lo oí, gracias a estos auriculares. ¿Qué manía del boicot al amor? Un boicot al amor, no está bien. Chaleco ligero. Mira, en cambio, Juan Pablo es muy formal, dedica al libro, a la familia, a la mujer, los niños y tal, como tiene que ser. Un chaleco ligero de nylon con relleno de pluma natural, autoembolsable y cremallera frontal personalizada de la marca Joyce. Bueno, pues todo esto podemos regalar. Son Terueles, mano de santo. Sí, porque luego ya te cansas de ella, lo guardas y se hace así una bolsita muy pequeña y cabe en cualquier sitio el 14 de febrero. Pues dile lo que te enamora, hombre, que no pasa nada. Venga, vale. Vamos a las noticias, Federico. Vámonos a ver lo último. Juan Pablo, por venirnos, tenemos luego una crónica rosa oscuro. En fin, ya contaremos. Pero cuéntanos en la política que oscuro seguro, se está poniendo castaño oscuro. Lo del Mobile World Congress, Federico, se está poniendo oscuro. El último en bajarse es el gigante tecnológico estadounidense Intel. Es el primer fabricante mundial de microprocesadores que ha anunciado que como consecuencia del coronavirus de Wuhan y como consecuencia de que otras empresas tampoco van a asistir, Amazon, LG, Ericsson, etcétera, bueno, pues poco a poco esas empresas que no van tirando de las que se estaban pensando si ir o no. Y Telefónica lo decide hoy. Bueno, pues Telefónica yo creo que se va a dar un plazo. Bueno, lo tiene más cerca. No. El problema, ayer entrevistaba a Luis, a un tipo que dirige, no me acuerdo el nombre, pues una de estas revistas que lee todo el mundo en ese mundo. Y decía, no, lo que pasa es que si sale lo que han planteado algunos, por ejemplo Sony, que es que no, participaremos por videoconferencia. Dice, pues entonces adiós Congreso. Dice, porque ahí lo que vamos es a tocar las cosas. Si eso se quita,
mejor que se vayan, mejor que lo cierren, pero para siempre. Está haciendo muchos esfuerzos el Ayuntamiento de Ada Colau para intentar convencer a la opinión pública internacional y a muchos de los actores que están convocados a este congreso de que efectivamente no va a suceder absolutamente nada. Vamos, por supuesto, no están teniendo éxito en ello. Más de 450 millones de euros para Barcelona, ¿eh? Sí, poca broma. Bueno, una cosa más. El vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, ha anunciado esta mañana que él también va a estar, se esperaba, en la mesa de negociación. Bueno, en realidad hay que empezar a llamarlo mesa de partidos, porque son los partidos políticos que están ahí convocados, menos los de la derecha, por lo que pretenden evidentemente montar. Es fantástico. ¿Para qué queremos un parlamento nacional y un parlamento regional? Es exactamente eso, Federico. Está el PSC, está el Partido Socialista, están los comunes, está Junts per Catalunya, está Esquerra Republicana de Cataluña y, por supuesto, pues todos van a andar pues ahí en esa negociación. Chavista, por otro sí, lado, exactamente. Es que parece exactamente. Falta Maduro. Bueno, no Maduro no, porque está Pablo Iglesias, ya está Maduro. Aragonés ha afirmado que se tiene que tener en cuenta quién va a asistir por parte del Gobierno Central y ha defendido que la delegación tiene que ser paritaria, pero que, bueno, evidentemente van a estar representados ahí Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya de manera equitativa. Va a ser que haya aún más de unos que de otros. Están poniendo mucho acento en esto. Y luego podrían pesar además también los miembros para que sea un peso equitativo. Y hablando de pesos, Alfonso Alonso está convencido de que si hay finalmente una coalición para acudir junto con Ciudadanos a las elecciones del 5 de abril en el País Vasco, él va a ser el que encabece esa candidatura unitaria. Lo veremos. Qué hambre tenemos de balón y qué poco sabemos jugar al fútbol. Mejor que no la haya. Isabel González. Muy buenos días, Federico. Tenemos que hablar, decía Rosa Negro, porque el caso de Fran, el exmarido de Belén, se ha convertido en el asunto del día. Apareció muerto. Era una persona que tenía un problema de adicción grave, pero no sé si aparecen más cosas. Mañana aparecen en las revistas. Resultados de la autopsia hasta dentro de 40 días y ahora todo lo que hay son especulaciones, Federico. Desde que no se ha suicidado, parece ser, hasta una posible hemorragia digestiva, dicen algunos medios de comunicación. El caso es que Belén Esteban está afectada como no podía ser de otra manera porque son muchos años, 10 de convivencia, 8 rupturas. Pero parece ser que la familia de él no quiere ni verla. Y digo ni verla porque, ¿sabes? Estas decisiones que tomamos a veces en vida de las personas y de las que luego nos arrepentimos, ella le llamaba el difunto. A él, se refería a él muchas veces de Sálvame. Sí, pero claro, ahora todo pues cambia de sentido. Hablaremos de eso, hablaremos de los 10 retratos que se han publicado, ¿los has visto? La Casa del Rey ha colgado 10 nuevas fotografías. Tiene que compensar, va a empezar a hacer vajillas, como le han prohibido hacer política, el rey ya no pinta nada en el exterior, es solo Begoña y Pedro y Begoña. Mira en Reino Unido, que tienen tacitas, hombre, ya sí. No, yo les recomiendo pasear por España. Bien es cierto que en el Reino Unido la que cobra los royalties es la royalty madre. La gran Navarra. Efectivamente, que ahí fue cuando Meghan y Harry dijeron que no nos vamos a ganar el porcentaje de las cucharitas. Que cobra $1 millón la pareja. Eso es lo que se ha contado este fin de semana. Han estado en una cena de JP Morgan, y parece ser que además de un discursito así, pero nada, una cosa chatarra total de él, se habrían embolsado ese $1 millón y una cena con J-Lo y con su marido, o sea que no está mal como compañeros de viaje. Yo me hubiera gustado que bailaran ya puestos, ¿no? ¿Quién te dice que no bailaran? Si se celebra en una habitación de hotel, además. No, ella es muy formal, ella es muy profesional. ¿Quién? Solo baila J-Lo. Creí que decías Meghan. Meghan lo fue en Switch. Bueno, y hablaremos de Miguel Bosé. Ya sabemos quiénes van a ser los guionistas de su próxima telenovela, de su... No, está Ángeles González Sinde. Y Boris autora de Mentiras y Gordas. No me digas más. Bueno, él va a meter mano, o sea que me imagino que las mentiras son ¿Cómo suena eso? Aumentadas. Vamos ya. Es La Mañana de Federico. Es Radio.